Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 23 de enero y seguimos pues muy de cerca de lo que está pasando en China. Hoy la ciudad de Wuhan fue totalmente, fue declarada en cuarentena. Sus 11 millones de habitantes pues están que no pueden salir de la ciudad. Pues sigue la conferencia de Davos y el juicio al presidente Donald Trump. Ayer en el Congreso uno de sus acusadores dijo que esto no puede quedar así por el bien y para que no sea este precedente de impunidad hacia el presidente de los Estados Unidos. Temas de hoy. Don José, parece que al señor Guaidó no le ha ido muy bien en Europa. Buenos días, Fernando. Estaban tratando de colarlo para que hablara hoy en Davos. Vamos a ver qué pasa. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue por la radio, que nos sigue por la televisión. Mucha calma. Oiga, hoy es de estos días en que usted que nos está escuchando debe tener cuidado. Primero cuando lee el tweet, si usted es tuitero, o si usted va a Facebook, sí. Particularmente tenga la precaución de no pararle mucha bola a todo lo que se escribe sobre el coronavirus. Sí, porque usted debe prestarle atención a las autoridades sanitarias. Y a los expertos. Porque, por ejemplo, Javier Stein Llorens pues, dijo que es muy difícil que este virus de Wuhan, este coronavirus Wuhan, llegue a Panamá, que es uno de sus diferentes tipos. Ya está haciendo todo lo posible para que él esté mañana y explique un poco. Y él dice, es muy poco probable que este virus llegue a Panamá. Fueron sus palabras ayer en Twitter. Y yo creo que es un espaldarazo a nuestras autoridades de salud, sobre todo que ayer el Twitter estuvo totalmente descontrolado con informaciones de un pasajero que llegó de Colombia, falsas, otro que venía en un barco inglés, y todas resultaron falsas. Javier dijo una frase de esas que uno de la envidia, ¿no? Dice que los virus no necesitan visa para entrar a ningún lado. ¿Eso se le parece lapidario? Eso es genial. Saludos a Javier. Él es infectólogo. Él es infectólogo. Cuando usted quiere saber de esto, pregunta a la gente que sabe. Nosotros tenemos, les dije ayer, buenos profesionales en esto. Bueno, ya el Ministerio de Salud de la República de Panamá, ahora le cuento un poco de lo que están haciendo. Ha tomado algunas decisiones en esto. Les voy a decir a ellos algunas cosas que creo que deben tenerse. Fíjese, ¿y por qué? Usted que está en el medio, usted sabe todo esto. ¿Cuáles son las noticias más importantes ahora mismo? Además del coronavirus. El coronavirus es una noticia de primer orden. Está en todos lados del mundo. 2. El juicio de Donald Trump. Usted prende la televisión internacional, donde sea, la Deutsche Welle, la Francia, Inglaterra, China, Moscú, el que usted quiera. Panamá, México. Panamá nosotros no nos queremos enterar de lo que pasa en el mundo. Okay. Se entera usted por aquí. El tema central es el juicio del presidente de los Estados Unidos. Y lo que está sucediendo ahí. Creo que hubo una subestimación de los republicanos con respecto a la información a la que tiene acceso ahora el pueblo norteamericano. 71% de los norteamericanos está pendiente de lo que está ocurriendo. Ayer todas las grandes cadenas pues estuvieron en vivo. En vivo y en directo. La otra noticia, y en tercer lugar, es Davos. Pero más que la noticia per se, por ejemplo, de declaraciones como la que hizo el príncipe Carlos, el príncipe de Gales. Príncipe de Carlos, que dice que o cambiamos el modelo económico o no tenemos planeta. Eso no es Mars, ¿eh? Ese es el príncipe Carlos. El príncipe Carlos de Inglaterra. ¿Eh? Bien, vamos a ponerlo en orden todo lo que está ocurriendo. Comencemos, obviamente, con la noticia que le da la vuelta al mundo y sigue siendo noticia: el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, reunida ayer, decidió poner para hoy jueves el análisis permitiendo tener más información si se declara o no una alerta mundial, una urgencia mundial sobre este coronavirus. O sea, tenemos que esperar cuál va a ser la posición de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez está coordinada con las principales agencias que estudian enfermedades infectocontagiosas. Pero como las José, para que tú veas las universidades, el poco tacto, yo creo que, y la realidad virtual en el que viven los diputados, en un momento en el que todo nuestro enfoque como país debe estar exactamente en comunicar esta epidemia y para no generar, ¿sabes? Generar
espanto entre la población. A esta gente se le ocurre empezar a hablar sobre modificar la ley de tabaco. Sí. ¿A quién se le ocurre distraer a las autoridades de salud en medio de una pandemia mundial? Hablar de algo que ya es pues, agua pasada, un tema superado. Sí, ahora le hablo sobre eso, porque hay una noticia que aparece en la prensa de hoy, periódico La Prensa. Ahora le hablo sobre todas esas cosas. Pero le informo sobre el coronavirus. Primero debe saber también que uno de los riesgos que hay es que estamos este fin de semana en el año nuevo lunar. Sí, de la año rata. nuevo, perdón, el nuevo rata. año nuevo en China. Como consecuencia hay una movilización multitudinaria de la comunidad china e internacional, nacionalmente, y eso hace que el riesgo de contaminación, porque de persona a persona, en este caso de este coronavirus, se haga más factible su difusión. Es un caso, una cosa que debe entender coincidentalmente. Da cuenta. Dos, en nuestro caso en particular, siendo Panamá un país de tránsito, el Ministerio de Salud ha tomado las medidas. La ministra de Salud, Rosario Turner, ha anunciado una serie de medidas que son las medidas que Panamá debe tomar de inmediato, ya están tomadas. Lo que creo es que el Ministerio de Salud debe aprovechar correctamente lo que está ocurriendo para lograr enseñar al país, ¿sí?, una cultura más seria, más profunda sobre los problemas de las políticas sanitarias. Y aquí estamos bregando con un problema de salud pública. Entonces uno siempre debe aprovechar esta coyuntura. La atención de Panamá y del mundo está aquí, Fernando. ¿Y por qué? Porque la amenaza de una pandemia como esta, de una posible pandemia, crea inestabilidad en la gente. Y una de las cosas, usted se extrañaría de lo que la gente entiende por seguridad ciudadana. El ministro de Seguridad entiende una cosa, yo entiendo otra cosa, usted que me escucha entiende otra cosa. Para mí seguridad ciudadana es todo lo que me afecta. El tráfico, la pandemia, la enfermedad, la falta de agua, el olor del agua. El olor del agua. Todo eso para mí es seguridad. Entonces uno tiene que poner en contexto las cosas. Yo creo que a las autoridades de salud, tanto de la Caja del Seguro Social como al Ministerio de Salud, se le ofrece una oportunidad para manejar esto con un solo objetivo: tranquilizar a la población, que la gente vea a su ministra, a sus viceministros, a sus autoridades superiores, preocupadas por mí. Cuando yo veo a las autoridades preocupadas por mí, la mitad del miedo se me va. Sí, bueno. Pero cuando yo veo que nadie nace, entonces comienza la gente a inventar pendejadas por ahí y a soltar cosas que lo que hacen es levantar los niveles de ansiedad. Bien. A nivel mundial, esto está tomándose en serio. Y hoy se reúne, la ministra dijo que iba a esperar lo que pase en la OMS y es razón porque allá hay más información global y nosotros las compartimos. Recuerde que Panamá es parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero fíjese esto para que usted vea la importancia de cómo maneja estas cosas. Usted sabe lo que pasó en Paraguay. El presidente de Paraguay, Abdo Benítez, se infectó con el virus del dengue. Que ya ahí es totalmente descontrolado. Y está fuera de control. 80% de infectación de mosquitos transmisor del virus del dengue. Y estaba en un acto y se sintió mal, tuvo que salir. Y el país no le habían dado lo que estaba pasando. Bueno, entonces ayer salió el ministro de Salud a explicar la situación del presidente y a explicar la situación de la epidemia, porque esto es una epidemia. Esto es una epidemia. En Paraguay. Nada más le digo para que usted vea, ya cuando vieron al presidente, ya dijeron que el presidente tenía dengue, entonces ya todo el mundo le va a prestar atención de que estamos frente a un problema. Pero no es lo mismo que lo diga cualquier pelafustán, que lo digan autoridades que tienen conocimiento. Es por eso que yo les insisto en que hay que aprovechar estas oportunidades, primero para que la gente no tenga esta sensación de no protección y segundo para educarlas. Porque las crisis, decía ¿cómo digo ese jovencito? Alberto Einstein, las crisis generan oportunidades. Y es el dominio del problema que me dice a mí que ya tengo la mitad de la solución. Así que pongan en conocimiento de la gente todo esto. Bien, por eso nosotros ayer comenzamos con esto. Se ha expandido, sí, se ha encontrado ya algunos casos. Colombia rechazó que la presunta... La presunta, pero no tenía, una persona que venía por un vuelo un vuelo de Estambul. Usted debía traer a
a una autoridad aquí para que... Sí, viene ahora aquí en Continente, va a estar unas autoridades de salud también. Y he estado invitando al doctor Saint Llorenç para que nos acompañe mañana y nos explique un poco de qué va este virus y cuáles son los síntomas y sobre todo los diferenciadores de un resfriado común o de una enfermedad. Y recuerde una cosa simple. Nuestro de cada día. Y recuerde una cosa simple. Este es un virus nuevo, no hay vacuna. No hay vacuna. Ahora mismo hay miles de científicos en el mundo trabajando. Es más, los chinos sacaron la cepa, se la mandaron a todo el mundo y todos los científicos del mundo están trabajando a día y noche. Usted conoce la gente que está, los que nos formamos en la ciencia. Esto se vuelve una obsesión. Entonces todo el mundo está trabajando en buscar una vacuna. Pero en este momento, no teniendo vacuna, ¿qué es lo que queda por hacer? Bueno, hay que tomar medidas de precaución. ¿Cuáles son las medidas de precaución? Bueno, usted siente un síntoma, vaya al médico, le diga, tengo tal cosa, tal cosa. Yo decía que la valentía se da cuando... Si a mí me dicen los síntomas de una enfermedad, yo comienzo a padecerlo. Si usted me dice, esto da tos, a mí me da tos. Me duele el pecho, me duele el pecho. Yo no creo que haya una persona que usted le describa los síntomas. Uno sintomatiza todo lo que le está diciendo. Sí. Entonces, no vaya por gusto. Entonces, porque este virus no es tan letal, pero puede llegar a ser letal y puede mutar. Porque esto pasa, ¿no? Por eso hay que hablar. Además que esto es una mutación ya. Sí, bien. Eso está pasando allí, lo dejo allí, ahora volvemos al tema, cuando volvamos al tema nacional, porque quiero vincularle esto con el tema del tabaco. Lo vi hoy en la prensa. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Allá no hay un coronavirus, allá lo que hay es un... bueno, sí, hay un caso en Seattle. Pero lo que hay allá es un impeachment. Recuerde que la palabra impeachment lo que significa un juicio político que ya está en el Senado de los Estados Unidos y que en la madrugada de miércoles, martes para miércoles, la madrugada, esto fue como a las 3 de la mañana, se votó las reglas para manejar esto. ¿Y por qué se hizo en la madrugada? Bueno, porque nadie se diera cuenta. Para que te vea que allá hay madrugonazo. Bueno, allá se decidió por parte de la mayoría republicana las reglas de este impeachment, de las reglas de este juicio político. Entonces, entre las cosas que se dijo que habrá 24 horas para cada los fiscales y la defensa, dividida en tramos de 8 horas. Está por decidirse esto de los testigos, no van a permitir documentos. Esto es un juicio que si no hay testigos y no hay documentos, entonces ¿qué clase de juicio es? Bueno, de todas maneras, ayer formalmente comenzó los alegatos por parte de los demócratas y donde pusieron en videos todas las declaraciones que ellos, las investigaciones que han hecho, y esto obviamente va a tener un efecto en la opinión pública. ¿Cuál va a ser? Se lo contaremos cuando veamos los primeros informes. Pero los Estados Unidos ahora mismo la atención de los Estados Unidos está puesta sobre ese juicio. Pero además está puesta sobre otro tema importante, las sanciones como un elemento de la diplomacia del presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos amenazó a Europa, o advirtió, cualquiera de las cosas parece igual. Cuando los Estados Unidos le advierte a uno es porque lo está diciendo amenaza. Sí. Cuando entren en pánico. El jefe del negocio te dice a ti una cosa, tú prestas la atención. Le dijo que si le ponían impuestos a las tecnológicas, tal como que está haciendo Francia, entonces iba a aumentar aranceles a exportaciones. Entonces, esta sobreutilización de las sanciones como mecanismo de diplomacia está afectando, y en el futuro va a afectar, el dólar como moneda de curso normal. Porque se está planteando el mundo, el presidente tiene peso en hacer esto, porque el dólar sigue siendo la moneda de referencia en el mundo. Y el sistema financiero mundial está dependiendo fundamentalmente de los Estados Unidos, porque ese es el dólar. Y esto va a llevar a una posible debilidad del dólar, porque ya, por ejemplo, bloques de entendimiento multilaterales, entre ellos, por ejemplo, el bloque entre China, Rusia y Turquía, la India, están comerciando en sus monedas para abandonar el dólar. Y la China ha hecho el chino dólar, el que es el yuan virtual. El yuan dólar, el petroyuan, perdón, es la palabra. En la que el precio del petróleo se fija al futuro. Entonces al futuro a usted le convierten su compra en oro en Shanghai. ¿Y cuál es la idea de ello? Disminuir el poder del dólar como moneda de referencia. El gran poder de los Estados Unidos radica en la fortaleza de esa divisa que se llama el dólar. Entonces,
este excesivo nivel de uso excesivo de las sanciones por parte del presidente de los Estados Unidos, que ha abusado de ellos, todos han usado, pero para cualquier cosa pone aranceles, pone en peligro y crea un nivel alto de incertidumbre. Y fíjese de las cosas que estamos hablando. Mientras eso está ocurriendo, en el mundo de nuestro continente, primero les cuento lo que está pasando entre China y Pakistán. ¿Y por qué son importantes? Porque estas son dos economías emergentes. Son dos economías que parte de su crecimiento depende del crecimiento global, por el peso que tienen. El primer ministro de Pakistán tildó al primer ministro de la India de ser un fascista. Bueno, por lo que está ocurriendo en Cachemira. Sí. Y esto es peligroso porque ambos países tienen bombas nucleares. Además que tienen una rencilla desde el inicio. Y tienen un tema regional, étnico, sumamente volátil. Y una confrontación China-Pakistán pondría inmediatamente la polarización. China y la India ha venido reforzándose, acuérdese, primero con políticas hacia los Estados Unidos y coqueteando con China porque parte de la defensa aérea china son SAM-400, que no es cualquier arma. Entonces, esto, preste la atención, porque la situación en el Mediano Oriente y en Asia comienza a complicarse. Y esta situación en China va a tener un impacto en la economía global. Pero vamos a hablar un poquito de nuestro continente. Y rápidamente le cuento. De acuerdo a las cifras que dispongo, que han sido publicadas en México, en el año 2019, el 31 de diciembre, ¿usted sabe cuántas personas fueron asesinadas en México? Sí, 25,000. Son casi 25,000 al año. No, 35,000. Oh. 35,000 personas fueron asesinadas. 1,100 fueron mujeres. Como se catalogan como feminicidios. Sí, femicidio, como usted quiera. ¿Cuál es la palabra correcta? Las dos son aceptables. Bueno, yo creo lo que usted me diga. Entonces, esta situación en México demuestra que la violencia, la falta de seguridad, la corrupción interna en los organismos que tienen que luchar contra esto, la policía, el ejército, y el señor presidente de México, López Obrador, creó una Guardia Nacional, ¿se acuerdan? La Guardia Nacional que se estrenó cuando intentaron capturar al hijo del Chapo Guzmán. Y lo que hizo la seguridad de Chapo Guzmán fue capturar a los policías. Sí, que formó una guerra civil en Sinaloa. Le dijo, o tú lo sueltas o te mato a esta gente, tuvieron que soltarlo. Fíjense cómo está México. Uno de los problemas que nosotros tenemos que mirar de México es que la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad es lo más peligroso en la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra la violencia que generan las pandillas y las bandas de los carteles de la droga y de los carteles de lo que usted quiera llamar, porque ahora hay carteles para todo. Eso lo tenemos que mirar nosotros con mucho detenimiento. Y hay unas cosas importantes que tenemos que mirar. Es que en el caso de otro país importante que es Argentina, todavía Argentina no ha resuelto el problema de un entendimiento con el Fondo Monetario para estabilizar el país. Y la moneda argentina sigue subiendo, lo que quiere decir que va bajando la capacidad de compra de la gente, aunque el gobierno tomó algunas medidas para congelar aumentos, cosas que no hacía el presidente anterior y no lo siente tanto. Vamos a ver qué pasa con el programa de gobierno. Ya la provincia de Buenos Aires, que es la más poderosa, se ha declarado que no tiene un plan para salir de los niveles de endeudamiento en que se encuentra. Pero hay un caso que le está dando la vuelta al mundo en Davos, que es la otra noticia del mundo, ¿no? Nuestra delegación allá está haciendo gestiones para atraer gente. El CEO de Nestlé ha dicho que vendrá a Panamá. También ha sido invitado nuestro amigo John Kerry, porque es nuestro amigo. No lo digo por decir sacar piquete, sino porque John Kerry es amigo de nosotros. Nosotros trabajamos con John Kerry por más de 3 años. John Kerry. Y cuando fue senador, me tocó trabajar con él, incluso en sus campañas. Y fui muy amigo de Dick McCall, el jefe de gabinete del senador
John Kerry. Bueno, viene para Panamá, un gran amigo de Panamá también. Pero fíjese, la noticia voy a terminar con esta. En el mundo se está planteando, el mundo en general se está planteando cómo controlar la intromisión de las redes y de la tecnología en la vida personal de uno. Cómo, por ejemplo, ponerle coto a estas informaciones que se tiran como fake news en las redes y entonces se hacen realidad cuando los medios tradicionales lo publican. Y entonces a las noticias falsas se le da con noción de verdad. Los medios tradicionales somos los que estamos dándole veracidad a los fake news. A los fake news. Entonces, por eso uno tiene que ser cuidadoso. Pero fíjese lo que pasa. Usted sabe quién es Bezos, ¿no? Steve Bezos. Steve Bezos, ¿sabe quién es, no? Casa en Veraguas, hombre. Hombre, ese es el nada más y más que el dueño de Amazon. Y él es dueño, bueno, accionista principal del New York Times. Sí. Que fue el periódico que mayor investigación hizo sobre el asesinato de Khashoggi. ¿Se acuerdan? El periodista Khashoggi, el periodista de Arabia Saudita. Bueno, resulta que el príncipe heredero de ese reino, Mohammed bin Salman, un hombre misterioso, 35 años. que hace cosas en un sentido y en otro, pero el que está en contra de él murió. Como Khashoggi. Usted puede siempre estar a favor de él, lo que no puede estar en contra de él, para nada. Bueno, resulta que en las investigaciones hay una denuncia que este caballero príncipe de Arabia Saudita, heredero, habría ordenado la intervención del teléfono de Steve Bezos. Y a través de un correo que le mandaron, se penetraron, se apoderaron de programas. Y fíjese lo curioso de esto. La agencia Al Jazeera, de televisión de Qatar. De Qatar. Por eso es importante que usted vea las televisiones del mundo, gástese un poquito de tiempo en eso. Dice que quienes ejecutaron esta orden de este príncipe, adivine quiénes fueron. Una agencia israelita que tienen experiencia en esto y montaron esta intervención. Entonces Steve Bezos no quiere entregar su teléfono al FBI para investigación. ¿Se está acuerdan? Me recordó que cuando a Varela dijo que él lo habían... Primero que lo habían... Que eso era falso, ¿verdad? Y no quiso entregar el teléfono. Que lo habían intercalado en conversaciones. ¿No? Si tú dices que los habían sido entregar tu teléfono, ahí está. Bueno, esto le está dando la vuelta al mundo porque no se trata de cualquier persona. Steve Bezos es de los que está allá en Davos, con el brazalete blanco, con una insignia que le ponen aquí, que son los verdaderos. O sea, eso van por donde le dé la gana, los que tienen helicópteros, aviones. Los otros son invitados. El Silver Lord y el Golden Lord está funcionando allá en Davos. No se crea que usted llega a Davos y usted va a llegar a home de una vez. No. Eso tiene un montón de cosas para los que conocemos un poco. ¿Nunca? ¿Usted no ha ido a Davos nunca? Sí, pero nunca en la conferencia. No, usted no tiene billete para eso. Bueno, ese es el mundo como está ocurriendo. Le cuento que nosotros tenemos que prestarle atención a esto del coronavirus. No tanto por la magnitud del daño, sino por la necesidad nuestra como país de educar a nuestro país en las políticas sanitarias. Porque así, tan importante como es esto, es controlar el mosquito para el dengue, para limpiar la casa, en fin. El Ministerio de Salud debe aprovechar que el tema de salud pública es el tema del día de hoy. No hay noticia en el mundo. Y seguro que si la ministra nuestra sale a dar una conferencia de prensa, estará en la BBC de Londres, estará en Nueva York, y eso es importante, porque la gente ve la preocupación de nuestro país, que es un país de tránsito. Es que lo que debemos saber eso. Nosotros somos un país vinculado al mundo. Nicaragua no tanto. Nosotros sí. Nosotros sí.